ver ahí todos? Sí, profe. Bueno. Bueno, chicos, empiezo. Voy a comenzar con el teórico. Cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, vamos viendo. Yo he sacado la cámara solamente para que sea más dinámico la conexión. No sé si hay algún alumno que esté con problemas de conexión o que sepan que no se puede unir. Le avisan. Bueno, la idea de este teórico práctico es que ustedes tengan una idea de todos los que implican conceptos básicos en la PCR en tiempo real. Ustedes en el práctico que han tenido durante esta semana y han rendido esta mañana han visto conceptos básicos de PCR, o sea, de PCR de punto final. Acá vamos a profundizar el concepto teniendo en cuenta la base que ustedes ya han estudiado del concepto básico de PCR para poder ir más allá, que es la PCR en tiempo real. Y vamos a ver aplicaciones de la PCR en tiempo real que sirven para la detección de COVID-19, para la cuantificación de ADN humano y cuando trabajamos con PCR en tiempo real para el estudio de la expresión génica, en donde en realidad es una PCR en tiempo real acoplada a una transcripción reversa, ¿bien? Porque ustedes han estudiado ya que cuando se trabaja con el ARN, lo que se estudia en realidad es expresión génica, y por eso es una PCR acoplada a una transcripción reversa. Bueno, básicamente dentro de las... una cosita, a esto ustedes lo van a tener disponible para que la material de presentación que yo les estoy dando ahora lo van a tener disponible para que puedan estudiar para el práctico que no van a tener la semana que viene, sino la semana siguiente. Va a estar cargado en el aula como material de estudio. Y cualquier consulta que tengan la pueden anotar o me interrumpen o la vemos al final del teórico. Básicamente, ustedes saben que la PCR en tiempo real se caracteriza porque tanto la amplificación, la detección y la cuantificación se realizan de manera simultánea. Y se realizan de manera simultánea en un solo tubo, por eso dice en un sistema cerrado. Y la cinética de la reacción, que ustedes ya la han estudiado y la vamos a volver a ver,
me permite cuantificar, porque la fluorescencia que va emitiendo es proporcional a la cantidad de ADN que está en la muestra. Y de esta manera nosotros podemos, al conocer la cinética de la amplificación, que es la fluorescencia en función de los ciclos, registrar en todo momento nuestra reacción. Para esto, no es, o sea, lo que se necesita es un equipo específico, que se trata de un termociclador con fuente lumínica que tiene que tener la capacidad de detección. ¿Bien? Esa detección la tiene que poder hacer, dependiendo de cuántos fluorocromos pueda leer el equipo, nos va a permitir o no poder realizar una PCR múltiple. Por lo general, estos equipos permiten una lectura de varias amplificaciones en una misma reacción, que es lo que ustedes han estudiado como PCR múltiple, en donde hay más de un producto en la misma reacción. Entonces, si cada uno de esos productos está marcado con un fluorocromo diferente, vamos a poder detectar cada producto en la misma reacción y en el mismo tubo, que se constituye como un sistema cerrado. Profe, disculpe que le interrumpa, ¿usted está pasando de diapositiva? ¿Sí, no lo ven? No, no se ha pasado. ¿No se Me parece pasaron? porque no lo tiene en modo presentación. ¿Siguen en la primera? Sí, A ver. Espérame un segundo, ahora dejo de compartir y vuelvo, ¿sí? ¿Qué pueden ver ahí? su ¿Ven la, pantalla. ven la presentación? Sí, ¿Sí? Esta es la primera diapositiva que estuve hablando recién, ¿la ven? sí, una que dice generalidades. Sí. ¿Esa no la habían visto recién? No, Bien, recién ahora. bien. Eso es lo que les estuve explicando recién. ¿Ahora pueden ver qué voy pasando? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Ahí está. Bien, Sí, ahora sí. bien. Muchas gracias porque no me había dado cuenta que no pasaba de diapo. Eso es lo que les acabo de mencionar recién, ¿sí? Las generalidades de la reacción. Ustedes han estudiado, ahora voy a pasar, ustedes han estudiado la cinética de la reacción cuando han visto la presentación de PCR, cuando han visto el práctico de PCR, y ustedes saben que la fase exponencial es la fase más importante y es acá en donde nos va a permitir poder realizar la cuantificación. Entonces, si ustedes se fijan acá lo que yo les voy a mostrar, esto es una cinética de reacción que ustedes están viendo en una reacción de amplificación. ¿Bien? Acá simplemente el gráfico es fluorescencia en función del ciclo. O sea, ustedes saben que si parten de una cantidad de ADN N, a medida que van pasando los ciclos, esa cantidad va a ir aumentando porque se va a ir amplificando. Y se va a amplificar en la región específica flanqueada por mis primers. ¿Bien? Entonces se supone que a medida que van pasando los ciclos, la cantidad de ADN amplificado va a ir aumentando. Y por lo tanto, como uso un marcador fluorescente, la señal de fluorescencia va a ir aumentando. Y lo que va a suceder es que va a llegar un punto en donde va a ir pasando todos los ciclos, en donde esa señal de fluorescencia se va a disparar y va a atravesar un valor umbral. Bien, este valor umbral es muy importante porque es el valor que a nosotros nos permite la cuantificación. Ahora les explico por qué y vamos a ver el concepto. Ustedes saben que mientras haya una fase exponencial, va a existir una relación exponencial entre la cantidad de producto que se vaya amplificando y la cantidad de ADN inicial. Entonces, nosotros haciendo un tratamiento matemático de esa cantidad, vamos a poder conocer cuál es la cantidad de ADN inicial que tenía nuestra muestra. Este valor umbral, ya lo tienen en una diapositiva más adelante, a nosotros nos permite cuantificar, porque un valor umbral, este valor lo determina el software, lo puede determinar el software del equipo de real time, pero es un valor que tiene que estar por encima de la línea de base. Ustedes a medida que van pasando los ciclos, la señal de fluorescencia no la detecta el equipo porque está por debajo de ese valor umbral.
llega un punto en el que se va amplificando y comienza la fase exponencial de la reacción, supera el valor umbral y ahí se produce la detección, hasta que se alcanza la fase de meseta. Ese valor umbral, si uno lo extrae, el punto en el cual la curva corta ese valor umbral, extrapolado a los valores de ciclo, se conoce como ciclo umbral. ¿Bien? No sé si me siguen hasta acá. Ustedes ven que acá tienen distintas soluciones o soluciones estándar de una concentración conocida de ADN para construir una curva patrón. Entonces ven que hay una curva de S1, S2 y S3 y S4. Y como pueden observar, cada una de esas curvas corta el valor umbral en un ciclo diferente. La curva verde lo corta alrededor del ciclo 30, que es la curva de S4. La curva, estas son dos verdes, acá están superpuestas porque están por duplicado, por eso ven como una especie de dos curvas en cada región. S3 en el ciclo 28, S2 en el 26 y S1 en el 23. Bueno, cada una de estas soluciones estándar tiene una concentración diferente de ADN y cuanto más alta sea la concentración que tenga nuestra muestra, más rápido va a alcanzar ese umbral y por lo tanto la curva de cinética de la reacción va a aparecer mucho antes y el valor de CT va a ser mucho menor. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto mayor cantidad de ADN yo tenga en mi muestra, menor va a ser el CT. Es una relación inversamente proporcional. Acá están estos valores definidos. Yo les decía que el valor umbral es un nivel detectable y arbitrario de fluorescencia que se establece por el software de PCR y que siempre está por encima de la línea de base. Y solamente se va a ver al principio de la reacción, que es lo que tenían acá, voy a volver, es esta parte, en donde todavía no hay detección de fluorescencia. El ciclo umbral es el punto en términos de ciclos de PCR en donde ese nivel de fluorescencia atraviesa ese umbral. ¿Bien? Y cuanto menos ciclos de CT se necesiten para poder alcanzar ese umbral, significa que mayor será la cantidad de ADN que voy a tener en mi muestra, que es una relación inversamente proporcional. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, Sí, ahora yo profe. les quiero sumar un concepto más. Ustedes cuando han visto este PCR, han visto los conceptos de primers, qué características tenían que tener los primers para poder usarlos en una PCR múltiple, y había que hacer otro tipo de reacción, que en este caso ustedes han visto una electroforesis, para poder detectar los productos amplificados. ¿Bien? La primera diferencia es que acá no hace falta hacer ningún otro paso posterior para poder detectar los productos amplificados. Entonces, lo que se suma a una reacción de PCR en tiempo real pueden ser sistemas de detección. ¿Bien? Estos sistemas de detección pueden ser específicos o no específicos en base a si reconocen o no una secuencia específica de ADN. Cuando nosotros hablamos de sistemas no específicos, son agentes intercalantes como el CyberNIN, que ustedes han visto algo muy similar en el CyberSafe, han visto que se intercala entre la cadena de ADN. Bueno, es un agente intercalante que se intercala en la cadena de ADN que permite su detección. Pero su nombre lo dice, no es específico, porque no va a reconocer una secuencia, o sea, se va a intercalar con el ADN que encuentre, de la fuente que encuentre, sea humano, bacteriano, lo que fuera, ¿bien? En cambio, el específico es una sonda que está marcada específicamente con fluorocromos, que es lo que les decía recién, que me va a permitir la detección, y esa detección sí va a ser específica, o sea, esa sonda se diseña para una secuencia específica que yo quiero detectar en mi reacción. ¿Bien? Quiero detectar la secuencia del intron 12 en el gen, no sé, de la fibrosis quística en el cromosoma 7, por ejemplo. Entonces, así está marcada la sonda para esa detección. Profe, Entonces, la primera diferencia que quiero que entiendan es la diferencia entre sondas y primers, porque en una reacción de PCR en tiempo real, cuando se utiliza un método de detección específico, vamos a tener primers y vamos a David, tener... discúlpame, me parece que hay Sí, un alumno que quiere una consulta. sí, yo no estoy viendo el chat, no puedo ver el chat. hola, ¿se me escucha? Sí,
En sí, ¿las ondas específicas no interferirían en la amplificación? No interfieren en la amplificación, porque ya vamos a ver un esquema de cómo funcionan las ondas específicas. Pues me voy a adelantar para mostrarte que dependiendo de cómo sean las ondas, se desprenden, se liberan del ADN cuando la Taq polimerasa comienza a amplificar. Y esa sonda que se desprende es la que genera señal. Eso les voy a explicar más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Bien, perdón, pero no puedo ver el chat si estoy compartiendo. Bueno, entonces los primers son los que permiten la amplificación. En cambio, la sonda lo que nos va a permitir dentro de la PCR en tiempo real es su detección. En la amplificación, ustedes ya saben que los primers son un par de oligonucleótidos que son complementarios a cada una de las hebras de ADN que quieren amplificar y que hibridan en extremos opuestos a ese fragmento de interés. Nanómetros. Y hay otros muy parecidos, como el Eva Green o el Pico Green, que también pueden utilizarse como un agente intercalante en una reacción de PCR en tiempo real. Ustedes han visto que cuando han estudiado todos los reactivos que tiene que tener una PCR, bueno, en una PCR en tiempo real, la sonda o el agente intercalante, dependiendo si usamos detección específica o inespecífica, tiene que ser parte de la reacción. Hay que adicionarlo en el momento de la reacción. Forma parte de la mezcla de reacción de PCR. Bueno, las ventajas es que es mucho más fácil poner a punto la reacción de PCR en tiempo real y, por supuesto, es muy usado porque es mucho más barato. Comprar sondas específicas es mucho más caro. La diferencia es que, como yo les decía, tiene baja especificidad y hay que hacer un estudio que se llama curvas de disociación o de melting para poder comprobar esa especificidad y para poder diferenciar los dímeros de primer que se puedan formar con respecto a los productos específicos que yo estoy queriendo detectar. ¿Bien? Y por supuesto, si como se intercala con secuencias de ADN doble cadena, no nos va a permitir identificar polimorfismos en esa secuencia. O sea, cualquier cambio que haya en la secuencia no lo vamos a poder ver. ¿Bien? ¿Cómo se define una curva de melting y qué es lo que nos permite? Cualquier duda que tengan con respecto a la curva de melting me avisan. Yo voy a tratar de explicarles esto. La curva de melting se realiza al final de la reacción. Ustedes han puesto la desnaturalización inicial, bueno, y en cada ciclo la desnaturalización, la hibridación y la extensión. Y al final, que se completan todos los ciclos, que por lo general empezar en tiempo real son entre 38 y 40 ciclos, lo que se hace es someter a esa muestra a un gradiente creciente de temperaturas. De manera tal que ustedes saben
que cuando se va aumentando la temperatura sobre una molécula de ADN, el ADN tiende a desnaturalizarse, es decir, a perder esa estructura de doble cadena. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo les digo que el Cyber-Green o el Eva-Green, cualquiera de los agentes intercalantes, se intercalan con el ADN doble cadena, a medida que yo aumento la temperatura, va a disminuir la señal de fluorescencia. Y esa característica, esa curva, me va a permitir a mí determinar la curva de melting o determinar en realidad la temperatura de melting construyendo esta curva. La temperatura de melting es característica de cada fragmento y de manera teórica es la temperatura en la que el 50% de todo el ADN, de toda la molécula de ADN está desnaturalizado. Es decir, cuando la mitad del ADN de la muestra está desnaturalizado en estructura de simple cadena. Y si ustedes se ponen a pensar, la temperatura de melting va a ser característica de cada fragmento porque va a depender de la composición de nucleótidos, no es lo mismo si la composición de citosina guanina, la temperatura que vamos a requerir para desnaturalizar una secuencia que tiene alto contenido en citosina guanina a uno que tiene un bajo contenido en citosina guanina y además de la longitud que tenga ese fragmento, porque no es lo mismo naturalizar un ADN que tiene una longitud muy elevada a uno que tenga una longitud muy baja. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros diferenciar y reconocer si es que en nuestra reacción se han formado dímeros de primer. ¿Bien? Acá yo les muestro esta curva para que ustedes vean. Acá, primero les voy a aclarar una cosa, que no sé si está acá abajo. No. Acá ustedes tienen una curva de melting, que es la fluorescencia, que ya les voy a explicar estos valores de fluorescencia en función de la temperatura. El producto, el verde, la línea de abajo, que es una línea verde, corresponde a un control negativo. Y el control negativo está bien, porque no detecto ningún tipo de producto, por eso no se me genera ninguna curva de melting en ese tubo. Y por otro lado, tengo una muestra en donde hay un solo pico, aproximadamente a 83 grados centígrados, que me estaría diciendo que la temperatura de melting de ese fragmento sería de 83 grados centígrados. ¿Bien? Y es un solo pico en ese tubo, en esa reacción de PCR. ¿Bien? Si yo estoy amplificando un solo producto y veo un solo pico, entonces puedo decir que mi reacción ha sido específica y que la temperatura de melting de ese producto es de alrededor de 83 grados. Ahora, yo recién les decía que a medida que voy aumentando la temperatura, voy a tener que ir viendo una disminución o un valle, no un aumento, porque se va desnaturalizando el producto y me va a ir disminuyendo la cantidad de detección del Cyber-Green que se intercala en un ADN de doble cadena. Entonces, si ustedes se fijan acá, la diferencia de fluorescencia, esto es una variación de la fluorescencia con respecto al tiempo, perdón, con respecto a la temperatura, y esa variación tiene un signo negativo ahí no sé si ustedes lo ven ahí, que me convierte todos esos valores negativos en positivos y por eso yo en lugar de ver una gráfica que sea como un valle, es un pico. Esto lo hace solo el equipo, pero les quiero explicar por qué hay un negativo ahí. Porque si yo voy aumentando aumentando la temperatura, debería haber menos fluorescencia. Pero para yo transformarlo en un pico a esa variación, se le pone un signo negativo y la gráfica se dibuja. Exactamente igual, pero con valores positivos. Lo que a mí quiero que les quede claro del concepto de curva de melting es que permite conocer la especificidad de una reacción y por lo tanto nos va a permitir conocer la especificidad que tienen los primers que yo he utilizado cuando hice esta reacción. Entonces, ahora, sí, fíjense, yo les voy a mostrar, esta es una curva que ha salido bien, el control negativo ha sido negativo, y en mi tubo de reacción veo una sola amplificación, supongamos que no estamos haciendo una PCR múltiple, sino que es una PCR en donde estamos haciendo la amplificación de un solo fragmento, entonces vemos un solo pico. Ahora, ¿qué pasa acá cuando yo tengo las unidades relativas de fluorescencia en función de la temperatura y veo que además de los productos amplificados, veo otro pico que tiene una temperatura menor con respecto a los productos y que además, por lo general, tiene una intensidad menor.
Esto me hace sospechar a mí que puedo tener dímeros de primer que se están formando en la reacción. Por eso es que es muy importante el diseño de los cebadores. Cuando se diseñan los cebadores hay que tratar de que esos cebadores no formen dímeros. ¿Por qué? Estos dímeros, primero, a mí me está diciendo que tienen un fragmento más corto y que tienen un contenido de adenina, citosina y de adenina, citosina, timina y guanina, o sea, de nucleótidos distinto al producto amplificado, que es lo que yo veo acá, y que además está en menor cantidad con respecto al producto amplificado. Pero esta estructura, esto no es aceptable, o sea, no tiene que pasar esto en una reacción de cuantificación, porque me está disminuyendo, en una reacción de PCR en tiempo real, me está disminuyendo la eficiencia de mi reacción y de la amplificación de los productos míos de interés. ¿Bien? ¿Entienden algo? ¿Alguna consulta con respecto a la curva de Melting? Bien. La curva de Melting se puede construir con el agente intercalante, que es el CyberSafe, el CyberGreen o el EvaGreen, pero no todas, o sea que son agentes no específicos. ¿Por qué? Porque si yo necesito alguna manera para poder evaluar la especificidad de la reacción, porque yo no estoy detectando con sondas mis fragmentos amplificados. Entonces, una ayuda que tengo para poder evaluar la especificidad es la construcción de la curva de Melting. ¿Bien? Ahora, cuando yo utilizo sondas específicas, ahí yo ya me quedo un poco más tranquila con respecto a la especificidad, porque se supone que las sondas que estoy comprando son específicas para lo que quiero detectar. Pero no quiere decir que algunas sondas me permitan usar y construir una curva de Melting. ¿Bien? Hay dos tipos de sondas que vamos a ver, hay varios, pero vamos a ver dos. Vamos a ver las sondas de hidrólisis y las sondas de hibridación. Las características de la sonda es que tienen que ser capaces de emitir fluorescencia para poder ser detectadas a medida que se va produciendo la reacción. El principio de transferencia de energía se llama transferencia de energía de resonancia fluorescente, por eso se les dice sonda FRET en inglés, y tienen que tener la capacidad, dentro de su estructura, que ya lo vamos a ver, esa energía tiene que ser transferida desde un donador a un receptor, o desde un reportero, que es un fluorocromo reportero, a un fluorocromo aceptor o quencher, que se le dice. ¿Bien? El reportero o fluorocromo que emite la energía tiene que ser capaz de emitir esa energía cuando es excitado por el láser del equipo. Y esa otra molécula que está dentro de mi sonda y que tiene que ser capaz de captar esa energía, puede ser fluorescente o no, pero tiene que ser capaz de suprimir la fluorescencia emitida por mi reportero. ¿Bien? Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Las ventajas con respecto a los sistemas de detección no específicos es que son más específicos, por supuesto, como su nombre lo indica, y la principal ventaja es que me permite la detección de múltiples blancos, porque puedo hacer una QPCR múltiple o multiplex. ¿Bien? Si yo uso diferentes sondas que tienen fluorocromos diferentes, voy a poder detectar distintos fragmentos en un mismo tubo. Por ejemplo, como vamos a ver en la cuantificación de ADN humano y también en la detección de COVID-19. Obviamente, la desventaja está relacionada con el costo, ¿sí? Y sí es importante que el equipo de real time que se use tenga varios canales de fluorescencia para poder leer. Si yo quiero hacer una reacción que me detecte 4 colores, bueno, que mi equipo pueda leer, tenga 4 canales para leer cuatro fluorescencias distintas. Bueno, uno de los tipos de sondas son las sondas que les dije, las sondas de hidrólisis o de hibridación. Acá vamos a ver lo que recién me preguntaba un compañero, que es por qué si uso sondas no me interfieren o no me afectan una reacción de amplificación. No la interfieren, sino que casualmente la química de la reacción está dada para que se puedan complementar bien y se pueda detectar bien. Acá, con las sondas Tachman, que es un ejemplo de sondas de hidrólisis, la característica está en que ustedes van a ver que cerca del extremo, en el extremo 5', es donde se encuentra esta molécula fluorescente que yo les digo que se llama reportero, y cerca del extremo 3' está el quencher o el que reprime esa fluorescencia. El reportero emite, el quencher suprime. ¿Bien?
¿Qué es importante que ustedes, que está acá puesto abajito, que les quede, que es súper importante este concepto? Ustedes tienen la doble hebra que, de ADN en ambos sentidos, con el primer que es el forward y el reverse. El extremo 3' del primer es el que tiene que estar libre y es el que me va a permitir la acción de la Taq polimerasa, tanto en una hebra como en la otra, obviamente. El concepto importante es que las ondas de hidrólisis siempre hibridan dentro de una región interna a la secuencia de interés. ¿Bien? Tiene que estar adentro de la secuencia que yo quiero amplificar. Si mi primer va acá hasta acá, la sonda tiene que hibridar adentro de esa región. Recuerden que son fragmentos, son oligonucleótidos que no tienen más de 20 pares de bases y que obviamente están marcados. Entonces, fíjense, durante la extensión, cuando acá en el extremo 3' de cada uno de los primers empieza a actuar la Taq polimerasa, estas ondas se hidrolizan. Si ustedes se fijan, cuando la sonda está hibridando con el ADN molde, se va a producir una especie de solapamiento entre la fluorescencia que está emitiendo el reportero, porque el quencher está cerca del reportero. Entonces, a medida que la Taq polimerasa va amplificando, va a llegar a un punto en que va a hidrolizar, por eso se llaman sondas de hidrólisis, a mi sonda, porque la Taq polimerasa puede, por su capacidad exonucleasa 5'3', poder hidrolizar esta sonda. Entonces, ¿qué va a pasar? La sonda se va a destruir, se va a hidrolizar y no me va a servir al final de la reacción para que yo pueda hacer una curva de melting. Por eso les decía que cuando uno usa sondas específicas, no es necesario hacer una curva de melting, pero se puede hacer, no con todas. Con las sondas de hidrólisis no se puede, ¿bien? Porque el mismo nombre lo dice, se hidroliza la sonda. Entonces, a medida que la Taq polimerasa va llegando a actuar sobre el reportero, la va a hidrolizar a la sonda, se va a desarmar y va a desprender, se va a liberar la fluorescencia que no va a poder ser solapada por el quencher y el equipo la va a poder detectar. ¿Bien? Y por lo tanto, esta fluorescencia hay que medirla al final de cada etapa de extensión. Bien, ''Igual que con el Cyber-Grid. Fíjense, acá vamos a ver desde un solo de los extremos, no es necesario que veamos todos, pero por la capacidad 5' nucleasa que tiene la Taq polimerasa, se hidroliza, el reportero se libera, el quencher ya no puede solapar la fluorescencia y esa fluorescencia emitida por el reportero es leída por el equipo. Eso va pasando en cada ciclo y siempre hay que medirlo al final de la etapa de extensión o elongación. ¿Bien? Y otra característica de la sonda de hidrólisis es que no me sirven para hacer curvas de melting. Bien, seguimos. Si alguien no me sigue, me consulta. Vamos a pasar al otro tipo de sonda, que es la sonda de hibridación. La sonda de hibridación es similar. Tengo en el extremo 5' el reportero, en el extremo 3' el quencher. La única diferencia es que tienen una estructura que me permite cerca de cada uno de los extremos, que es complementaria, y que es complementaria entre sí. Entonces se forma una especie de loop o horquilla de manera interna dentro de la sonda, y cuando esta sonda está sin hibridar con el ADN molde, la fluorescencia que emite el reportero es captada por el quencher y no hay detección en el equipo. Ahora, cuando se va aumentando la temperatura y se llega a la temperatura de annealing, en donde se hibrida la sonda con el ADN molde, la horquilla se abre, hibrida con nuestra región, la región de interés, y el reportero puede emitir fluorescencia que va a ser leído por el equipo. ¿Bien? Imagínense, esta química, en esta reacción no hay ninguna hidrólisis por parte de la Taq. Entonces la sonda yo la puedo recuperar, después de cada ciclo, al variar la temperatura, se va a volver a formar la horquilla, va a volver a extenderse y a hibridar en la temperatura de annealing y va a poder recuperarse al final de la reacción de manera intacta. Entonces me va a servir para hacer una curva de annealing. ¿Bien? Perdón, una curva de melting.
Y otra diferencia con respecto a la sonda de hidrólisis es que, como son sondas de hibridación, la fluorescencia hay que medirla durante la etapa de hibridación, ¿bien? No en la extensión. Entonces, ahí les voy dando algunos puntos para que les vaya quedando claro cómo van actuando estas sondas y cómo es diferente su química. A ver si puedo pasar. Ahí está. Bueno, entonces hemos visto que dentro de la qPCR, dentro de la PCR en tiempo real, nosotros podemos hacer una detección con sistemas específicos o no específicos. Los sistemas no específicos, por ejemplo el CyberSafe, que intercalan con el ADN de doble cadena y que me va a permitir a mí, no es tan específica su reacción, por eso tengo que hacer curva de melting para poder evaluar especificidad. Y dentro de los sistemas específicos están las ondas, y esas ondas pueden ser de hidrólisis o de hibridación. Las de hidrólisis no se recuperan al final de la reacción y las de hibridación sí. Así, ahora vamos a ver otro concepto que es el tipo de cuantificación que se pueden realizar cuando uno habla de PCR en tiempo real. La cuantificación puede ser relativa o absoluta, y cuando uno habla de relativo y absoluto ya a ustedes se les va haciendo una idea de qué significa cada uno de estos tipos de cuantificación. ¿Bien? Si yo les digo que es una cuantificación relativa, bien, les estoy diciendo que es conocer los niveles de alguna molécula, en este caso la que nos va a interesar es el ARN mensajero, que hay de algún gen que nosotros queramos estudiar comparado con un gen de referencia. Y este gen de referencia se lo denomina normalmente housekeeping. ¿Qué características tiene que tener nuestro gen de referencia? Es que no debe cambiar su expresión cuando van cambiando los estados fisiológicos de la célula. Entonces, si yo tengo una célula en un cultivo con una hormona A, B o C, la expresión de ese gen tiene que ser el mismo. Por eso es que se conoce como gen de referencia. La cuantificación relativa se la utiliza mucho en estudios de la expresión génica y sirve en estos casos para saber cuál es el nivel de ARN mensajero, siempre en relación de nuestro ARN mensajero de interés con respecto a un gen de referencia. ¿Bien? Yo no voy a conocer qué cantidad de ARN mensajero tengo, sino que voy a conocer cuánto se modifica mi gen de interés en dos situaciones. Por eso se llama relativa. En cambio, la cuantificación absoluta a nosotros nos va a permitir conocer el número de copias exacto que esté o el número de copias o concentración de nuestro gen de interés, o sea, de nuestra secuencia de interés, porque no necesariamente es un gen, nosotros amplificamos regiones cortas, con respecto a, para eso se necesita hacer una curva patrón o una curva de estándares, soluciones estándares, para poder extrapolar nuestro valor y conocer el valor de concentración que tenga nuestra muestra. Este tipo de cuantificación se lo usa para determinar carga viral o para cuantificar ADN humano, por ejemplo. ¿Bien? Y siempre es necesario que la PCR en tiempo real se utilice el software que trae obviamente el equipo y que siempre el fabricante lo diseña para tal fin, para poder hacer todo el análisis matemático y estadístico que se necesite en cada tipo de cuantificación. Bien, el software nos ayuda a interpretar las reacciones. Bueno, entonces acá yo les voy a explicar así a grandes rasgos para que ustedes vean, porque no me voy a meter con los cálculos estadísticos del delta CT ni el delta delta CT, o sea, quiero que simplemente les quede el concepto, ¿bien? Una cuantificación relativa, ahí les puse un nombre que es, en realidad es, a ver, no sé, ahí dice RT-qPCR. ¿Esto qué significa? Es una PCR en tiempo real o una PCR cuantitativa acoplada a una transcripción reversa. ¿Bien? Porque si yo estoy hablando de expresión génica y de ARN mensajero, sí o sí necesito primero extraer el ARN mensajero y obtener el ADN-C. Entonces acá todos los datos van a ser expresados de manera relativa al gen de referencia y va a ser, lo que nos va a dar a nosotros es un número de veces que aumenta o disminuye el nivel de ARN mensajero mío de interés con respecto al de referencia. Entonces, si ustedes se fijan acá en este gráfico, tenemos, esto está tomado de un paper de uno de los compañeros de cátedra, en donde ven
un gráfico de barras, en donde son embriones bovinos producidos in vitro, de 2 células, de 4 células, de 8 células y en el estadio de blastocisto. ¿Bien? No importa el dato lo que les quiero mostrar es acá. Si ustedes se fijan acá, está como abundancia relativa del ARN mensajero y también se le conoce como unidades arbitrarias. Entonces van variando esta escala de 0,5, 1, 1,5. ¿Bien? El control, nuestro control es una muestra de cultivo que no tiene, acá está, controles sin una proteína, y esta tiene esta proteína morfogenética ósea, que es la BMPB5, con respecto a un control que no la tiene. BMP5 con respecto a la que no la tiene. Entonces, cada una de estas barritas, no sé si ustedes ven lo que yo estoy señalando, por ejemplo, este gen que están estudiando acá es el gen OT4, ¿bien? Este gen OT4 en el control tiene una expresión que está, un nivel de abundancia relativa que está cerca de 1, ¿bien? ¿Cómo llego yo a ese valor de 1? Bueno, midiendo el CT del gen de referencia y comparándolo con el CT del gen de mi muestra, bien, de mi gen, en la muestra control y en la muestra tratada. Entonces, se hace una reacción de PCR en tiempo real, amplificando este OT4 para el control y para la tratada. Entonces, yo obtengo un valor para este OT4 que es X, y que comparado con mi gen de referencia me da 1. Entonces me está diciendo que en el control no hay variación entre el gen de referencia con respecto a mi gen de interés, que es OT4. ¿Bien? Sin embargo, para el lote tratado con la proteína, veo un pequeño aumento con respecto al control. Entonces significa que este gen se ha expresado un poco más, aumenta el nivel de expresión en esta condición con respecto al control. No sé si me siguen. En este caso no se ve ninguna disminución, pero lo que nosotros estamos viendo es un aumento cuando hay proteína de la expresión de este gen con respecto a cuando no lo hay en todos los estadios. Entonces, siempre comparando el CT de referencia con mi CT de gen de interés, entre las muestras tratadas y sin tratar, nosotros vamos a poder conocer si aumentó o disminuyó nuestro gen de expresión. Bien, nuestro valor de expresión. Y acá se han usado dos genes de referencia que son GAPDH y SDHA, que es la subunidad A de la succinato deshidrogenasa, y esta es la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, que son dos enzimas, obviamente, pero estos niveles de expresión no se modifican cuando se los usa como housekeeping o como gen de referencia, porque su expresión no se modifica cuando se modifica la condición fisiológica. ¿Bien? Entonces, como concepto de cuantificación relativa, nosotros no estamos obteniendo un valor de concentración o cantidad, sino una relación o una abundancia relativa de ese ARN mensajero en dos condiciones distintas, y siempre necesitamos nuestro gen de control o nuestro gen de referencia. ¿Bien? En cambio, cuando nosotros hablamos de cuantificación absoluta, sí vamos a obtener un valor de cantidad o de concentración, y en este caso se requiere, ya el trabajo es otro, porque se requiere hacer una curva estándar que tiene concentraciones conocidas y a partir de ella poder determinar la concentración de nuestra muestra. Acá yo les voy a mostrar, esta es la curva estándar. Esta curva, chicos, para cuando rindan, no es lo mismo el gráfico de cinética de reacción, que voy a volver para que lo tengan en claro y lo tengan en la cabeza. No los quiero marear, pero quiero que tengan este concepto porque son dos curvas diferentes. Esta curva, que es la curva de cinética de reacción, que inclusive ya la vieron en el práctico anterior, ustedes ven la fluorescencia en función de los ciclos, o sea, cómo va aumentando la fluorescencia a medida que va pasando el tiempo, o a medida que van pasando los ciclos, es lo mismo, ¿bien? En cambio, esto se llama curva de cinética. En cambio, mi curva estándar es la curva que yo necesito construir para poder conocer concentraciones.
Nosotros graficamos CT en función del logaritmo inicial el logaritmo de la concentración inicial de ADN, que es lo que ven acá. Esta es una gráfica semilogarítmica. ¿Bien? No quiero que confundan curva estándar con curva de cinética. Esta se llama curva estándar y es esto que está acá. Es la curva que a mí me permite construir una curva con concentraciones conocidas para poder extrapolar y conocer mi concentración de mi desconocida. Si ustedes se fijan, acá en rojo, bueno, están puestos, acá esto es una reacción, a ver, esta curva estándar es una reacción que se hizo para una cuantificación de ADN humano, que ya lo vamos a ver más adelante, y están puestos absolutamente todos los puntos que se han determinado en la curva. Todos los puntitos rojos que ustedes ven ahí, que están siempre como una misma distancia y siempre dan una concentración 50, 5, 0,5, 0,05 y 0,005. ¿Bien? Esas son las concentraciones conocidas que se usan para construir esta curva. ¿Bien? Y fíjense que es una curva que tiene pendiente negativa, porque a medida que va pasando los ciclos y yo estoy viendo de entonces, si yo acá tengo un ejemplo, por ejemplo, tengo una muestra desconocida que cuando mido su CT me da 27,5, bueno, extrapolo 27,5 en mi curva estándar, me fijo cuánto es la concentración, hay que calcular obviamente el antilogaritmo de esto y me va a dar la concentración de la muestra. Esto lo hacen los software. Yo no estoy calculando antilogaritmos de ninguna concentración cuando hago, sino que simplemente lo hace el software, ¿bien? Y así, entonces, ustedes se dan cuenta que esta muestra, que tiene un CT de 27,5, tiene una concentración de 0,2. Pero esta muestra, que tiene un CT de 32,5, su concentración es mucho menor, porque yo he necesitado mucho más ciclos para poder detectarla. Ese concepto es muy importante. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda de lo que acabamos de ver hasta acá? ¿Alguna cuestión que esté vinculada con los conceptos? ¿Alguna pregunta? ¿Me ven? Sí, profe, no, por mi parte no hay preguntas. He dejado de compartir, ahora vamos a ver unas aplicaciones de la PCR en tiempo real. ¿Ninguna consulta hasta acá? ¿Todo claro con el tema de los conceptos? Perfecto. Bien. Profe. No, profe. Bueno, voy a seguir compartiendo y vamos a ver dos aplicaciones y cualquier duda las vemos al final. Díganme si pueden volver a ver la pantalla. Sí, sí se ve, profe. Bueno, a ver, dentro de PCR en tiempo real, quiero darles dos conceptos. Uno es la aplicación de la PCR en tiempo real a la cuantificación de ADN humano. Y yo les puse ahí entre paréntesis la sigla de qPCR porque es una PCR cuantitativa. ¿Bien? Y otra aplicación es la aplicación de la PCR en tiempo real al estudio de la detección de ARN viral. Los virus ARN van a necesitar que yo haga una RT-qPCR, es decir, una PCR cuantitativa acoplada a una transcripción reversa como paso previo. Bueno, entonces, ¿cuándo nosotros necesitamos conocer la cantidad de ADN humano? Y vinculado a todos los prácticos que ustedes van a hacer durante todo el cursado de la materia, vamos a ver dos prácticos en los que la cuantificación de ADN es importante y son el diagnóstico de enfermedades genéticas y el práctico de genética forense. En esos dos prácticos es como parte del procedimiento, ¿bien? Es importante hacer y conocer la cantidad de ADN que nosotros tenemos en una muestra. ¿Bien?
Específicamente les voy a mostrar un ejemplo que es en genética forense el uso de un kit que se llama Quantifier Trio, que me permite cuantificar ADN por medio de una reacción de qPCR multiplex. Bien, entonces voy a poder amplificar varias secuencias blanco dentro de una misma reacción. Bueno, ¿cuándo se cuantifica ADN? Es importante hacer la cuantificación de ADN en aquellas muestras que forman parte de la investigación de vestigios biológicos en el marco de alguna causa que tenga que ver con algún delito. Bien, en este caso, cuando ustedes toman una muestra que tiene que ver con algún delito en el lugar del hecho o en el cuerpo de alguna víctima, son muestras críticas en cuanto a la cantidad de ADN y es necesario que para poder hacer esa identificación de vestigios biológicos y comparar perfiles genéticos, sepamos cuánto de ADN tenemos en esa muestra. ¿Bien? Y en este caso, lo que me va a permitir es detectar la cantidad de ADN humano y conocer si en esa muestra hay ADN masculino también, porque me va a permitir amplificar tanto ADN autosómico como ADN que está en el cromosoma Y, una secuencia de ADN del cromosoma Y. ¿Bien? ¿Y por qué tenemos que conocer la cantidad de ADN amplificable? Porque nosotros sabemos que para poder identificar a individuos necesitamos construir un perfil genético por medio de la amplificación de los STR o Short Tandem Repeat, que lo van a ver más adelante. Y por otro lado, nos va a permitir también aportar información acerca del nivel de inhibición o de degradación que tenga la evidencia, o que tenga la muestra que estamos cuantificando. Ustedes imagínense que si yo tengo un ADN degradado, va a costar más obtener el perfil genético y poder amplificar aquellos STRs que tengan mayor tamaño, porque el ADN va a estar degradado. Y la inhibición de la reacción se puede dar porque hay ciertas sustancias que se pueden formar parte de una reacción de PCR y que inhiben la amplificación. Entonces, cuando uno hace este tipo de estudio con sondas que es tan específico y la verdad que es muy caro, me da todo este tipo de información. ¿Cuánto tengo de ADN humano? Si tengo ADN masculino, si mi ADN está degradado y si tengo alguna sustancia que me está inhibiendo la reacción. Todos los colorantes que puedan tener las telas, por ejemplo, inhiben una reacción de PCR. Entonces, básicamente, ustedes saben que acá nosotros necesitamos, para hacer una reacción de PCR, todo lo que ustedes ya han visto en el práctico 2, además, nosotros acá, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar las ondas, ¿bien? Además de la mezcla de NTP, buffer, enzima, vamos a necesitar nuestros primers y las ondas. Fíjense, sondas Tachman marcadas con 4 fluorocromos diferentes y además uno de esos fluorocromos lo que me permite a mí detectar es un control interno de reacción que ya les voy a explicar para qué sirve. Dentro de la mezcla de primers hay 4 primers, bien, hay 4 pares de primers que me van a permitir a mí amplificar un producto largo, un producto corto, un producto masculino que, como les decía, está en el cromosoma Y y que obviamente las mujeres no van a tener esta detección, y un control interno. Y este control interno es un ADN exógeno que no es humano, que es sintético y que está dentro de la mezcla de reacción. Bien, ese control interno viene incorporado en la mezcla de reacción. Y además, dentro del kit también tenemos nuestro estándar, que es el que nos va a permitir conocer la curva por medio de diluciones seriadas para poder armar nuestra curva estándar, hacer nuestra curva patrón y poder extrapolar en esta curva los valores de nuestras muestras desconocidas. Y un diluyente que me permite armar estas curvas. ¿Bien? Básicamente estos dos últimos reactivos son para armar la curva estándar. Pero en todos los pasos nosotros necesitamos que haya una mezcla de reacción y una mezcla de primers. ¿Bien? Ahora les voy a explicar un poquito el tema de el control interno. Ya más adelante. Este es un equipo que es un equipo de PCR en tiempo real. Este tiene esta forma, hay de
diferentes formas. Obviamente que esto está acoplado con una computadora que tiene el software, ¿bien? Y además, las reacciones de PCR en tiempo real, por lo general, se llevan a cabo en placas de 96 wells, que están cubiertas, no están obviamente así destapadas, porque si no se evaporaría, sino que están cubiertas con films ópticos que el equipo, que el láser del equipo puede atravesar y leer la muestra. Además necesitamos centrífugas, microcentrífugas, tips y todos los descartables que ustedes se imaginen. Y necesitamos las muestras, ¿bien? Que estas muestras no son muestras cualquiera, sino que previamente ustedes han tenido que hacer una extracción de ese ADN, se acuerdan que en el práctico 1 vimos extracción de ADN, para poder ser cuantificadas. Ay, Dios, no sé por qué esto me pasa. Ahí está. Bueno, una vez que yo he preparado las muestras, he llevado a cabo mi reacción de amplificación, voy a hacer el análisis de los resultados. En este caso, este kit trae específicamente las sondas Tachman, o sea, ya les está diciendo que son sondas de hidrólisis, que hay que medir la reacción al final de la elongación y que no se degradan durante la reacción y no me sirven para hacer curvas de melting. ¿Bien? Eso es lo que tienen acá, por eso acá al final de cada ciclo, o sea, al final de la elongación de cada ciclo, hay una camarita que no sé si se ve bien, que es al final, es en donde se lee, se produce la lectura de la fluorescencia que se emite. Y acá les vuelvo a comparar las dos curvas para que ustedes vean que uno es la curva de amplificación, que es la que me muestra la cinética, que es la variación de la fluorescencia en función de los ciclos, y esta es la curva estándar, que es el CT en función de la concentración inicial, del logaritmo de la concentración inicial de ADN. Es una curva semilogarítmica de pendiente negativa. A mayor CT significa que menor va a ser mi concentración inicial en la muestra. De eso no se pueden olvidar porque lo voy repitiendo como 5 veces. Bueno, entonces, ¿cómo se prepara? Esto es simplemente cómo se prepara el estándar. Son diluciones seriadas, seguramente ya han preparado en alguna materia dilución seriada. Cada una de estas diluciones seriales hay que cuantificarlas y se cuantifica por duplicado. Van de 10 en 10, o sea, 50.000, 5.000, 0,5, 0,05 y 0,005. Si ustedes se fijan, la concentración que puede detectar es muy baja, es de 0,005 nanogramos por microlitro. Y casualmente por eso se usa este tipo de detección, que tiene que ser muy sensible en este tipo de muestras, en donde no forman parte de lo que se conoce como evidencia forense. Esta es nuestra muestra 1, que tiene un CT de 27, entonces ya les dije que extrapolando la curva, que esto lo hace el software, aplicando el antilogaritmo de este valor, me va a dar la concentración inicial de la muestra que yo desconocida. Bueno, acá, esto que les quiero mostrar acá es, ¿por qué les dije recién que hay 4 productos? Ahí está, ahí la van a ver después en el ejemplo. ¿Por qué les dije recién que hay 4 sondas que reconocen 4 segmentos distintos en nuestro ADN de interés y que por lo tanto tienen que estar marcadas con 4 sondas distintas? El kit este me va a permitir amplificar un ADN corto y un ADN largo que son secuencias que son reconocidas dentro de los cromosomas autosómicos y me va a permitir amplificar ADN masculino, que es una secuencia que está reconocida dentro del cromosoma Y. Si yo les estoy diciendo que puedo saber qué cantidad de fragmento corto y de fragmento largo tengo, y relacionando la cantidad de corto y de largo, me va a permitir conocer el índice de degradación. Y el índice de degradación es muy importante porque no es lo mismo no obtener ADN que obtener ADN degradado. Y la tecnología de hoy en día permite obtener perfil genético, inclusive en casos en donde el ADN esté degradado. ¿Bien? Ustedes se fijan que si yo tengo este índice de degradación va a ser mayor, o sea, el cociente va a ser mayor, si nuestro denominador es mayor. ¿Bien? O sea, perdón, si disminuye nuestra cantidad de ADN largo, significa, o sea, que está degradado,
el índice me va a dar mayor, porque es la relación. Si yo tengo muy poquito de ADN largo, significa que todo se ha transformado en fragmento corto. Entonces, está degradada nuestra muestra. ¿Bien? Y acá este esquemita que tienen arriba, lo van a ver más adelante, pero es para que ustedes vean que la cuantificación se hace después de la extracción de ADN y antes de amplificar. Porque yo para amplificar y obtener mi perfil genético necesito saber qué cantidad de muestra le voy a poner a esa PCR para poder amplificar mis microsatélites. ¿Bien? Bueno, y acá lo que yo les decía recién, yo voy a obtener ADN corto, ADN largo, cromosoma Y y un control interno. Y este control interno, y quiero que presten mucha atención acá, forma parte de la mezcla de reacción. Entonces yo lo voy a ver y lo tengo que ver en cada una de mis muestras. O sea, que en la muestra, además de amplificar ADN corto, largo, cromosoma Y, en el caso que sea un masculino, tengo que lograr detectar mi control interno. Este control interno suele ser en la mayoría de los kits ADN sintético, que es una especie de control positivo dentro de la reacción y que forma parte dentro de la mezcla. O sea, inclusive en la curva estándar e inclusive en el control negativo, tiene que amplificar este control interno de amplificación. Bien, ya les voy a mostrar un ejemplo. Fíjense acá, no sé si logran ver, voy a correr esto. Acá tienen dos tipos de umbrales, no importa que sean dos, lo importante es que tienen que tener el concepto de valor umbral. Y ustedes ven que por debajo del valor umbral lo único que se ve es ruido de base, ¿bien? Que es lo que les mostré recién en la primera diapositiva. La curva roja es nuestra curva de amplificación del control interno, ¿bien? La curva negra es el fragmento largo. La curva verde es el fragmento corto y el azul es cromosoma Y. Ustedes acá me pueden decir que el control positivo se amplificó, que la relación entre la curva de ADN del fragmento largo y del fragmento corto es similar, porque el negro y el verde atraviesan el umbral de manera similar, o sea, un ciclo muy parecido. Muy probablemente acá el índice de degradación sea 1, porque la cantidad de ambos fragmentos esté balanceada, o sea, no me interesa, no está degradado. Y tengo cromosoma Y, por lo tanto voy a poder decir que tengo ADN masculino. ¿Bien? Entonces, eso es lo que ustedes verían en una muestra. Esto sería una muestra desconocida de ADN masculino que estoy tratando de determinar su cantidad. Ahí está. Otra cosa. Yo les dije recién que inclusive el control positivo interno de reacción tiene que amplificar también en los controles negativos. Ustedes saben que cada reacción que hagan de PCR tienen que hacer un control negativo. Ese control negativo se construye poniendo en la reacción todos los mismos constituyentes, los mismos reactivos que ustedes necesitan para amplificar, pero en lugar de poner muestra, tienen que poner el diluyente o agua. Un agua que estén seguros que sea pura y que sea libre de contaminación. Entonces, esto es un control negativo, por ejemplo, en donde ustedes ven que de ADN corto, largo y cromosoma Y, no veo ninguna señal de fluorescencia, porque no atraviesa el umbral, pero sí el control positivo. O sea, si nuestro control positivo interno en la reacción funciona, significa que verdaderamente le creemos a la información que me da la reacción y que esta muestra o no tiene ADN o es un control negativo. ¿Bien? ¿Qué puede pasar y qué suele pasar? Que los reactivos se contaminen y que el control negativo, que yo sé y lo he seteado como control negativo, cruce la curva y vea amplificación. Entonces, ese control negativo, ese agua o ese diluyente que yo usé, tengo que descartarlo porque sé que está contaminado. ¿Bien? O se me puede haber contaminado en otra etapa, no necesariamente en la amplificación. Y ustedes, si se fijan acá,
que yo estoy viendo acá detección del largo, del corto, y el control positivo atraviesa la curva, entonces a mi reacción le creo, confío en que está bien, pero acá el azul es el cromosoma Y, no veo detección, no hay curva de amplificación, entonces puedo decir que esta muestra en realidad corresponde a un individuo de sexo femenino. ¿Bien? Bueno, y acá lo que les decía recién. Acá ustedes tienen una muestra en donde saben que es una muestra desconocida y ven esta gráfica. Esta curva, este tipo de gráfica, a nosotros nos está diciendo que ni la muestra, o sea, ni el fragmento corto, el largo, ni el control interno, yo estoy viendo detección. Entonces, del control interno no puedo decir que la reacción ha funcionado bien porque mi control interno positivo de reacción no amplificó. ¿Bien? Entonces, este resultado se considera inválido, porque si yo no puedo estar segura que mi control positivo ha funcionado, no le puedo creer a que verdaderamente ahí no hay ADN. ¿Me siguen? Porque si el control positivo hubiese funcionado, también debería haberse amplificado las muestras. A menos que sea un control negativo, como les dije recién. Muchas veces cuando hay inhibiciones, y por eso es importante los inhibidores de la PCR, también se ve este tipo de curva, porque los inhibidores no son selectivos para inhibir nuestros fragmentos de interés, sino que también inhiben la amplificación de nuestro control positivo. Entonces, este resultado lo vamos a ver cuando haya inhibición o cuando haya una falla en el ensayo y no es necesario repetirle esta muestra porque yo no le puedo creer que no hay ADN porque no amplifica, porque tampoco me amplifica el positivo. Entonces, algo está mal. ¿Bien? Y hay que volver a repetir. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, Bien. profe. Sigo. No nos queda mucho, ya terminamos. ¿Ven la diapositiva? Sí, sí se ve, profe. Bien. Lo que les voy a mostrar ahora, ustedes, bueno, ya medianamente les expliqué cómo se utiliza la PCR en tiempo real para la detección de ADN humano. Bien, y es una estrategia que nos permite detectar ADN humano, diferenciar el femenino del masculino, conocer si hay inhibición y además conocer si está degradado. Bien, son 5 informaciones distintas que nos puede dar este kit. Ahora les voy a comentar sobre una de las tantas aplicaciones y una de las tantas técnicas que se pueden utilizar o reactivos que se pueden utilizar para la detección del SARS-CoV-2 por medio de RT-PCR. ¿Bien? O sea, es la detección, es la aplicación de la PCR en tiempo real acoplada a una transcripción reversa. Hay muchos protocolos disponibles y inclusive el primero que se comenzó a utilizar, que es de un hospital alemán, detecta gen E, el gen N y la RNA polimerasa dependiente de ARN, pero este kit detecta el gen E y el gen S únicamente. Y si ustedes se fijan, la fecha tiene muy poquito tiempo, es de marzo del año pasado. Esta herramienta se llama Altona Diagnostics y bueno, no les dije, pero es cualitativa, o sea, yo no voy a determinar, o sea, el objeto de estudio aplicando esta técnica no es determinar la cantidad de ARN o la carga viral, sino conocer si es que es detectable o no detectable para el virus de SARS-CoV-2. ¿Bien? No sé si me explico. Por eso se le dice cualitativo. Bueno, ustedes saben que estos virus ya lo deben estar hartos de esto, ya lo deben haber visto en todos lados. Son virus envueltos con ARN monocatenario de sentido positivo. Este genoma es un genoma que se divide básicamente en una proteína del ORF1AB, que tiene muchas proteínas no estructurales, ¿bien? Entre esas está la RNA polimerasa dependiente de ARN, que es una de las
de las proteínas que pueden utilizarse para la detección, o sea, uno de los genes que pueden usarse en la detección, no en este protocolo. Y además tienen proteínas estructurales, en donde está la proteína de la espiga, que es la espiga S, la proteína de membrana, que es la M, la proteína de envoltura, que se conoce como E, y la de la nucleocápside, que se conoce como N. ¿Bien? Estas 4 proteínas estructurales nosotros vamos a estudiar, como les dice, solamente la S y la E dentro de este kit. Acá voy a hacer una salvedad, porque quiero que entiendan esto. El kit está basado en la tecnología de PCR en tiempo real para detectar de manera cualitativa, ¿bien?, ARN de 2 linajes dentro de estos coronavirus. Entonces, permite detectar ARN específico del linaje de los beta coronavirus, o sea, el linaje B de los beta coronavirus, y del coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, que es el SARS-CoV-2. ¿Bien? El gen E es característico del linaje B beta coronavirus, ¿bien?, el linaje de los B beta coronavirus, mientras que el gen S es característico del coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, o SARS-CoV-2. ¿Por qué les digo esto? Porque acá, dentro de la clasificación, dentro de la familia Coronaviridae, la subfamilia y el género beta coronavirus, hay 4 linajes. ¿Bien? Dentro de esos 4 linajes están el linaje A, B, C y D, y dentro del linaje B de este género, beta coronavirus, está el SARS-CoV-2, y el SARS-CoV-2, que es el de la nueva pandemia. ¿Bien? Dentro de este linaje B de los beta coronavirus, el SARS-CoV es el que causa también un síndrome respiratorio agudo y severo, y ha producido epidemias en otros lugares, como por ejemplo en el 2003 en el sudeste asiático. Pero actualmente el que está circulando a nivel mundial es el SARS-CoV-2 dentro del linaje B de los beta coronavirus. ¿Bien? Entonces, si yo detecto tanto gen E como gen S, porque si ustedes se ponen a ver, dentro del linaje B de los beta coronavirus están el SARS-CoV y el SARS-CoV-2. Pero este no está circulando, o sea, el que está circulando actualmente es el SARS-CoV-2. Entonces, detectar gen E o gen S tiene la misma validez y se dice que estamos detectando coronavirus de SARS-CoV-2. No sé si me explico, ¿bien? No sé si tienen alguna duda con esto. Como dentro del linaje B están tanto el SARS-CoV, el primero, como el 2, y el gen E es específico del linaje B, o sea, está acá en este coronavirus que ya apareció hace unos años, y también en el CoV-2, pero si uno detecta el gen E en este kit, se dice que es positivo para coronavirus porque es el que está circulando actualmente. Ya van a ver ahora cuando veamos la diferencia y cómo siempre la detección de gen E y gen S van de la mano. Pero quería hacerle esta salvedad dentro de la clasificación. Bueno, lo que es importante de este kit es que utiliza una reacción de transcriptasa reversa para convertir el ARN en ADN complementario. Eso es lo primero que se necesita hacer, o sea, obtener nuestro ADN-C para poder amplificarlo. Luego se amplifica ese ADN-C por una reacción de PCR, y luego con sondas específicas vamos a poder detectar ese ADN amplificado. Y esas ondas están marcadas con fluorocromos, que son reporteros o quenchers. ¿Bien? Y la ventaja que tiene esta técnica, que por eso les quiero mostrar, es que esos 3 procesos que ustedes han visto arriba, la retrotranscripción, la amplificación y la detección, se hacen en un solo tubo. Entonces, hay ahorro de insumos y hay menor posibilidad de contaminar la muestra.
La transcripción inversa del ARN se va a hacer, vamos a necesitar, primero, la transcripción reversa de nuestro ARN y del control interno de ADN-C, ya les voy a mostrar qué significa, amplificar tanto mi gen de interés en la muestra como mi control interno, y detectar de manera simultánea nuestro gen E, nuestro gen S y nuestro control interno. Por eso, acá abajo dice que es una PCR en tiempo real acoplada a transcripción reversa múltiple también. Bien, la que vimos recién de detección de ADN humano es múltiple, y esta en COVID también es múltiple, porque yo tengo que tratar de detectar en la misma muestra el E, el S y el control interno. ¿Bien? Entonces, fíjense, vamos a utilizar, para poder detectar el ARN específico del linaje B de los beta-coronavirus, decíamos que es el gen E, nuestro diana es el gen E, nuestro gen a detectar es el E, el marcador que se utiliza es el FAM, no importa. Para poder detectar el gen S, que es el específico de SARS-CoV-2, vamos a utilizar el CIS y el JOE para nuestro control interno. ¿Bien? Los tres tienen que ser detectados en la muestra. Como recién veíamos, el control interno tiene que formar parte de la muestra. Todos estos fluorocromos, esta gráfica les puse para que ustedes vean que la emisión sería real. Bien. Acá les muestro cómo está compuesto el kit. Esto les voy a mostrar así a grandes rasgos, pero básicamente dentro de lo que se conoce como Master A y Master B están todos los componentes para poder hacer la transcripción inversa, la amplificación y la detección. Y después hay un tubito que es el control interno, que es este que está acá. El rojo es un control positivo, o sea, es un control que sabemos que en cada reacción que nosotros largamos tiene que dar positivo para que podamos creerle al positivo de nuestra muestra, ¿bien? Como recién les explicaba. Entonces, y el control interno de reacción es ARN heterólogo, o sea, es exógeno, que me va a permitir a mí identificar, como les decía recién, una inhibición de la reacción, y me va a poder permitir confirmar que todos los reactivos están funcionando bien y que, por ejemplo, no se ha producido una degradación de los fluorocromos. Siempre, pero siempre tienen que considerar, amplificar y ver que nuestro control interno esté positivo y amplifique de manera correcta para que la reacción sea válida. ¿Bien? Los fluorocromos tienen que estar siempre protegidos de la luz, no le puedes dar, obviamente, ni hablar de la luz UV, porque se degradan y eso puede producir una falla en nuestra reacción. Bien, la ventaja que tiene este kit es que este control interno que está acá, que es este ARN heterólogo, que no interfiere para nada con nuestro ARN viral. Presten atención a esto porque quizás es un concepto un poco complicado. Se puede utilizar este control interno como control de extracción. Yo les dije que nosotros acá, con este kit, se puede hacer retrotranscripción, amplificación y detección. ¿Bien? Pero el paso que yo necesito antes de hacer la retrotranscripción es la extracción de nuestro ARN viral, que, bueno, un poco algo de los conceptos de extracción lo vieron en el práctico 1, pero bueno, no hablamos mucho de extracción de ARN viral porque son técnicas sumamente específicas. ¿Qué características tiene este control interno? Que el control interno de extracción, si nosotros lo sumamos, yo les dije que es un ARN heterólogo que no interfiere con la reacción. Entonces, si nosotros a ese control interno lo agregamos a la extracción, cuando nosotros estamos haciendo la extracción del ARN, nos va a permitir controlar no solamente el proceso de extracción, sino también la inhibición. ¿Bien? Acá les dice, puede utilizarse solamente como control de inhibición o para controlar la extracción del ácido nucleico, o sea, del ARN. ¿Por qué? Ustedes imagínense que en alguno de los pasos que hacen la extracción viral y tienen que, en la extracción de ARN viral y tienen que agregar alguno de los buffers, le agregan este control interno, que es un ARN heterólogo. Entonces, si ustedes lo agregan en la extracción, se supone que si cuando vayan a hacer la detección y la amplificación, ven que este control positivo se está amplificando,
no significa que la reacción de PCR ha salido bien. Significa también que la extracción de ARN ha funcionado. ¿Me entienden? Me voy un paso más adelante. Porque si yo estoy viendo amplificación de mi positivo, de mi ARN positivo, que es el ARN heterólogo que yo le agrego a la muestra, significa que también tengo que ver la amplificación de la muestra en el caso de que esa muestra tenga SARS-CoV-2. ¿Bien? Por eso es un control positivo de la extracción y a mí me deja segura de que la extracción se ha realizado bien. Y que le creo a que la muestra positiva es positiva y a que la muestra negativa es negativa siempre y cuando el control positivo esté amplificándose. ¿Bien? Entonces, en alguno de los pasos de la extracción, que esto es muy de receta de cocina de cómo funciona el kit, no sirve que les entre en detalle, se añade este control interno a la muestra. Entonces, durante la reacción de cuantificación, ese control interno se tiene que amplificar aún en las muestras negativas. ¿Bien? Entonces, para yo poder validar la muestra, me va a permitir a mí validarla la muestra y decir, perfectamente, si no hay amplificación de nuestro control interno, significa que la muestra no es apta y la tengo que volver a extraer. ¿Bien? Por eso está bueno esto de que el control interno venga con el kit de amplificación y yo lo pueda utilizar durante la extracción de mi molécula viral, ¿bien? De mi ARN viral. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, estos son recomendaciones, así que no me interesan, que sepan, simplemente que hay que seguir siempre el protocolo, que es mejor utilizar soluciones que contengan etanol, que a ese etanol hay que eliminarlo. Ustedes ya han visto que el etanol forma parte de la extracción de los ácidos nucleicos y que también tienen que tener cuidado porque es un inhibidor de la reacción. Entonces, durante la extracción de ARN hay que evaporar y eliminar totalmente el etanol. Esto es cómo se programa la reacción. Obviamente que necesito mi mezcla de reacción, las muestras a las que le agregué el control interno durante la extracción, el control negativo, que siempre va a ser negativo, el positivo, que siempre va a ser positivo, que amplifica el GN y el GNS, y nuestro control interno. Todo, bueno, el control interno, recuerden que está dentro de la muestra. Esto es el programa, la programación del termociclador. No me interesa que se lo sepan, obviamente. Acá está la programación del termociclador y acá está cómo se realiza la transcripción inversa y la desnaturalización. Bien, y acá está el análisis de los resultados que yo les decía que la interpretación era cualitativa. Bien, era simplemente amplifica, atraviesa el valor umbral, es detectable. No atraviesa el valor umbral, es no detectable. Entonces, lo que yo esperaría obtener, a ver, acá les he puesto arriba para que se ayuden un poquito, este fluorocromo detecta el control interno. Este fluorocromo detecta el GNS y el GNE. ¿Bien? Entonces, fíjense que si yo veo positivo en todos nuestros colores, o sea, veo detección de fluorescencia positiva con todos los fluorocromos, voy a poder decir que he detectado ARN del linaje B de los beta coronavirus o sea, el GNE, y he detectado ARN del SARS-CoV-2. Este resultado es esperable, ya les dije que el SARS-CoV-2 está dentro del linaje B. ¿Bien? Primero. Pero puede pasar, lo que yo les decía recién, es que para el gen S no vea detección y para el gen E, o que para el gen E no vea detección, pero sí sea positivo para uno de las proteínas, de los genes que codifican para las proteínas estructurales de este virus. Por ejemplo, en este caso yo solamente veo positivo para el linaje B y en este caso veo positivo para el SARS-CoV-2. Esto es porque hay una diferencia en la sensibilidad de cada uno de estos fluorocromos y sí puede pasar, aunque es poco frecuente, que vea positivo para uno y no para otro. ¿Bien? Este resultado se interpreta como detectable, pero el fabricante recomienda repetir la reacción. ¿Bien? Ya les dije que el SARS-CoV-2 está dentro del linaje B de los beta coronavirus. Si yo veo negativo con la amplificación con el fluorocromo del gen S,
pero tengo que ver el positivo con el control interno, significa que mi reacción es no detectable. O sea, no hay detección de ARN del linaje B, tampoco hay detección de SARS-CoV-2, o sea que la muestra no contiene cantidades detectables de ARN específico del gen E y del gen S, y se informa como no detectable. Ahora vuelvo a la importancia de los controles internos, y ya saben qué es lo que tienen que estudiar. El control, si yo veo una reacción en donde todo me da negativo, no veo amplificación, no hay fluorescencia, no atraviesa el umbral en ninguno, tanto para el gen E, para el S, ni para el control interno, esta reacción se considera inválida. Bien, hay una inhibición. Puede haber una inhibición por el tipo de muestra, porque me haya quedado mucho etanol dentro durante la extracción, o porque algún reactivo esté fallando. Entonces hay que volver a la muestra original o tomar una nueva muestra, si es que no me ha quedado, para poder confirmar y repetir, porque yo así no puedo dar ninguna conclusión. ¿Le puedo decir que es no detectable? No, no le puedo decir que es no detectable porque mi control positivo no se amplificó. Y si mi control positivo no se amplifica, la reacción no es válida. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Y esto se los dejé solamente porque es otro tipo de aplicación, siempre vamos un poquito más allá, es otro tipo de aplicación en donde se puede detectar por medio de una PCR múltiple en un solo paso el virus Zika, dengue y chikungunya, que son virus ARN y que tienen una sintomatología muy florida y muy similar, y además las zonas en las que se presentan también son muy similares, o sea, muy cercanas. Entonces es otra aplicación de la PCR en tiempo real acoplada a transcripción reversa para la detección de otros virus y la diferenciación de otros virus. ¿Bien? Lo único que uno tiene que hacer es, si ya tiene el equipo, obviamente, comprar el kit que es el ensayo TaqMan One Step Multiplex, y comprando los reactivos se puede hacer la diferenciación. ¿Bien? Es simplemente para que vean que hay otro tipo de aplicaciones para la PCR en tiempo real. Y acá hay otro, que es para la genotipificación de la hepatitis B, que no es tan específico, no usa sondas, sino que está hecha con una curva de melting basada en un agente intercalante, en donde se puede, por diferencia de las temperaturas de melting, poder diferenciar los genotipos B y C dentro del virus de la hepatitis B. ¿Bien? También con la curva de melting. Acá ven, acá hay un genotipo que tiene una característica en su secuencia, en su longitud, en su composición, y otro grupo que tiene otra característica en donde tiene evidentemente mayor contenido de citosina guanina, por eso tiene una mayor temperatura. ¿Bien? Esa es otra aplicación. Bueno, listo. No hay más nada. Quiero volver a verlos. Ustedes me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes. ¿Alguna pregunta? Así, ¿alguien tiene alguna consulta con respecto a este tema? ¿Está todo claro? ¿Están más perdidos que antes? ¿Algo? Bien. A ver, ustedes en la semana que viene no van a tener práctico. No sé si acá hay alguien que ha escrito alguna consulta de algo, no. Bien, era lo de las diapositivas, perdón, pero no los leía, no sé por qué no pasaron. Bien, durante el desarrollo del práctico, que vamos a hacer un encuentro también sincrónico por Meet, vamos a resolver todas las dudas que tengan con respecto al tema, y porque esta es la primera vez que ustedes están viendo el tema dentro de la materia, entonces muy probablemente cuando estudien van a surgir algunas preguntas. Yo ahora mismo voy a activar en el aula esta presentación para que ustedes la tengan y puedan estudiar. Viene el Día del Estudiante la semana que viene, por eso la semana que viene no tienen clase, perdón, no tienen práctico. Y cuando hagamos el teórico, el trabajo práctico propiamente dicho, voy a tratar de que ustedes se saquen todas las dudas
Vamos a resolver situaciones prácticas y problemáticas vinculadas al tema que les van a servir para poder rendir, ¿bien? Para poder rendir en el evaluativo que va a ser siempre el viernes a las 8:30. Si nadie tiene ninguna consulta, entonces, acá alguien me está preguntando, ¿alguna posibilidad de que en los interrogatorios aparezcan 2 preguntas por... Hay 2 preguntas por página. Sí, así están. No, profe, hoy era una por No, página. profe, hoy era una ¿Cómo? por página. ¿En cuándo? ¿En el de hoy? Sí. Sí, había una por página. Sí, Ajá. profe, en Leo y era muy largo, digamos, y como que para mí fue muy poquito el tiempo, digamos. No lo han podido terminar. Sí, pero así a últimos segundos de enviar, digamos. Bueno, ya lo podemos discutir y ver, a ver si podemos hacer, con respecto al tiempo no, porque tiene que haber alguna restricción con respecto a que ustedes están rindiendo en modalidad virtual y tiene que haber alguna restricción. El tiempo no se va a modificar. El lapso de 15 minutos para que ustedes tengan un margen de 5, porque solamente durante 10 minutos es efectiva la rendida. Pero no se puede, no hay forma de que el tiempo sea más. Podemos discutir el tema de las 2 preguntas, lo podemos ver, pero no con tiempo. Profe, tampoco lo pueden habilitar para que si nos queda algo de tiempo, o sea, en realidad nunca nos queda tiempo, pero por ahí pasa que uno pasa de, por ejemplo, es verdadero y falso, se lee el enunciado y se marca. Cuando tiene opciones o desplegables lleva más tiempo, entonces por ahí uno administra, sabiendo que son 10 preguntas, en 10 minutos le da 1 minuto por pregunta. Y por ejemplo, esa de verdadero y falso, por ahí uno lo hace más rápido y y las otras no, y por ahí uno quiere volver porque las ha dejado media o algo así y no se puede volver. Sí, no se puede volver. No se puede volver. Claro, esa la de El las año pasado, desplegables a mí, digamos, me parecieron como muy largas, como para leerlo, el poco tiempo que tenía, como que entre los nervios, el tiempo y todo, no sé, la noté como muy larga esta, y no así la anterior, como dice mi compañera, capaz que con verdadero fácil y eso es como más tranqui o no sé, pero esas, las desplegables, fueron como, ¡ay, Dios! Era como, me falta el tiempo. sí, lo que pasa es que yo creo que también es una cuestión de cuán aceitado tienen el tema ustedes. Si ustedes saben bien el tema, más rápido van a poder responder. Por eso es que también tienen muchas instancias de aprendizaje. Fíjense que en los 2 prácticos de PCR tienen un teórico práctico, tienen una instancia sincrónica en donde van a hacer el práctico, van a hacer una tarea, se van a sacar las dudas, van a resolver una actividad virtual y recién ahí van a ir a rendir. Entonces, nosotros como docentes necesitamos también tener un punto de control y nuestro punto de control es el tiempo y que no puedan volver hacia atrás. O sea, que lo que contesten, lo contesten seguros y no puedan volver hacia atrás. Primero porque, como ustedes dicen, tampoco tienen tiempo de volver a realizar. ¿Sí? El año pasado hemos tenido la misma forma de evaluación y quédense tranquilos que no han quedado muchos chicos libres. O sea, han logrado recuperar y regularizar la materia, pero bueno, es la única forma que nosotros tenemos para... Es importante que ustedes se aseguren que tengan una buena conexión y nosotros controlarlos desde ese punto, desde el tema del tiempo y de la estructuración del evaluativo, para que no puedan volver hacia atrás. Profe, pero al menos podemos volver a poner 2 por página como en el primero, porque Eso también sí lo lleva podemos, tiempo de pasar de una a la otra, digamos. sí, eso sí lo podemos charlar, ya lo vamos a charlar con los docentes de la cátedra y lo podemos ver, ¿sí? Bien, gracias. ¿Mm? ¿Alguna pregunta con respecto a PCR en tiempo real? Bueno, después cuando vuelvan a ver el tema y lleguen al práctico, ahí pueden sacarse todas las dudas. ¿Sí? Si nadie tiene preguntas, entonces
finalizamos acá la clase. Muchas gracias, profe. Bien, profe, muchas gracias. Gracias, profe. No, espero que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.